Saludos amigos, buenos días. Hoy es domingo 23, domingo sin estrés, 23 de octubre, ¿no? Gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que llegamos por la cortesía y el apoyo de Francia Avaloy, Francia Brick, ella es Mortgage Banker, asesora en préstamos hipotecarios, domingo 24, no 23. Ella asesora en préstamos hipotecarios. Cualquier hipoteca, cualquier préstamo hipotecario, cualquier compra de un inmueble como una casa o un apartamento, usted llama a Francia y ella le va a ayudar en todo el acompañamiento. Le va a hacer tomar la mejor decisión, la mejor inversión en cualquier estado de la Unión Americana. Llámela al 718-344-0819, Francia A. Valois. Señores, este domingo, sin estrés, yo estoy en Estados Unidos, en Nueva York, y he visto todas las reacciones que hay de las opiniones que se vierten sobre el tema de la tarjeta, la vacuna, el discurso anticientífico, el discurso antivacuna, el discurso de que se mueren los que se vacunan. Todos estos, se puede decir, un barraje, ¿no?, de opiniones con relación a un tema muy complejo de carácter científico y a una situación que todavía la ciencia en toda su dimensión no puede responder cada una de las interrogantes que se desprenden, ¿no?, de una pandemia como esta. Siempre que ha habido grandes enfermedades, epidemias, pandemias, la humanidad reacciona siempre con sospecha. Y solo hay que recordar la peste negra, por ejemplo, ¿no?, la peste roja, la Edad Media, cómo sufrieron los judíos, a quienes acusaron de que eran los causantes de aquella enfermedad, la peste bubónica, que mató casi, dicen que 2/3 del mundo europeo de entonces. Pero lo que quiero tratar es el enfoque del continuo y permanente estado mental de la gente, recurrir al pasado para tratar de explicar las cuestiones del presente. Esa mirada retrospectiva, histórica, y de buscar explicación en el pasado para cuestiones que son totalmente distantes y disímiles del tiempo que nos ha tocado vivir. Para eso me voy a basar en dos estelares autores finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que corresponden a autores postmodernos que han analizado el comportamiento colectivo, las variaciones en la política, en el Estado, en la educación, en la intimidad, en los derechos, en la identidad, en el consumo. Estoy hablando de Simon Bauman y de Gilles Lipovetsky. Ambos coinciden en el enfoque de, primero, el continuo recurrir a los demonios del pasado. Aunque muchos sabemos que no existieron nunca, pero constantemente recurrimos a ellos. Por eso, por ejemplo, en nuestro país la gente dice: ay, Trujillo hace falta, ay, si Balaguer estuviera vivo, ay, sabiendo que es un imposible histórico, es lo primero, pues no puede repetir un hecho pasado que ya se diluyó en el tiempo y que no hay manera de recuperarlo, pero es una especie de nostalgia dolida y de un ensueño irrealizable. Y eso es común, ¿no? Es muy común, porque para la gente cualquier tiempo pasado fue mejor, como diría el poeta. Lipovetsky hace un enfoque de eso. Un hombre genial como él, Lipovetsky llama el neoestado metafísico. Bauman también lo toca. El neoestado metafísico está compuesto por la recurrencia al pasado, el retorno a la antigüedad. Cualquier tiempo pasado parece que fue mejor que el presente. Las creencias que en un momento fueron abandonadas, el hecho de haberla abandonado parece que era causante de que haya los males del presente. Entonces es muy común encontrar
toda una artillería de opinantes, sobre todo en el mundo de la red, que hay tanta gente que opina de tantas cosas, que tratan de buscar una explicación y de dar una explicación a un fenómeno que puede ser lo más complejo posible. Por ejemplo, hay gente que opina para contradecir a un científico y lo hace sin embozo, sin ningún tipo de empacho, ¿no? Y no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Y levanta su opinión como si se tratara de un Himalaya conceptual, un monumento gigantesco conceptual, para gente, por ejemplo, que tiene décadas, años en el esfuerzo de la investigación y el esfuerzo científico. Está el caso, por ejemplo, de Sahin y Turesi. ¿Quiénes son Sahin y Turesi? Los ciudadanos científicos, investigadores turcos, de origen turco, pero que son ciudadanos alemanes, que tenían 30 años investigando el ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Es la molécula que sirvió de base para elaborar la vacuna, en el caso de Alemania, BioNTech, la vacuna que sirve para y que fue comercializada por Pfizer. Esa gente tenía 30 años en esa investigación. El ARN mensajero lo que hace es que, en lugar de buscar virus atenuados como la vacuna de la tradición, este despierta la inmunidad del organismo mediante un mensaje sin recurrir a un tercero, sino que lo hace directamente. Eso es muy complejo, pero lo estoy diciendo de forma muy sencilla. Entonces esta gente tenía 30 años y la persona que sella la investigación, Katalin Karikó, es una húngara que tenía 41 años estudiando el ARN y el ADN de los virus para al final salir con esta propuesta. La vacuna, lógicamente, no es perfecta. Se hizo en un tiempo récord. El promedio de hacer una vacuna es de entre 5 y 8 años. Ellos lo hicieron en un año, más o menos. Desafiaron todos los parámetros del tiempo gracias a la tecnología. Pero se está seguro que ese suero biológico va a ser perfeccionado en el tiempo. Ahora, ¿por qué se habla de un neoestado metafísico? Porque se recurre con frecuencia al tótem del pasado, al tótem de las creencias que en el pasado sustentaban la vida y la cosmología del mundo. Eso ha sido un estándar en la historia humana. Es común que la gente tienda a mirar el pasado para explicar los fenómenos del presente. Claro, eso tiene un inconveniente, y es que los parámetros de ayer difícilmente puedan ajustarse a la realidad de hoy, aunque algunas cosas puedan coincidir, y eso lo estableció Bacon en una de los textos más importantes que se han escrito desde la racionalidad y la modernidad, que es el nuevo órgano, que era el nuevo método de conocimiento, y él le llama a ese fenómeno ídolas. Ídola es tratar de explicar y entender qué ocurre hoy, pero con parámetros que no se ajustan al tiempo de hoy. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy hablando de un factor temporoespacial que dificulta entender y analizar el presente con parámetros del pasado. A veces para bien, a veces para mal, pero así ha sido la historia humana. El otro elemento es que el mundo de la red, por ejemplo, la tecnología ha facilitado toda una plataforma global que permite que todo el mundo participe y pueda no solo participar, sino opinar y estar activamente en la discusión plural. Ese neoestado metafísico está atiborrado de un tremendo narcisismo, porque hay gente que opina no para contribuir o porque quisiera ayudar o enriquecer o edificar en la discusión, sino para hacerse notar, para hacerse ver, para hacerse sentir, para situarse. Es una especie de autoafirmación. Aquí estoy yo. El otro elemento que lo conjuga es la indignación. Estalla la indignación de la gente que piensa igual o parecido, y entonces esa indignación se convierte como en un escaparate que se empalma globalmente por el fenómeno de la red. Pero es una indignación light. A veces no es solo para contradecir o ir a contracorriente de algo, sino porque y vuelve otra vez
a la parte egológica del ser, porque yo me lo merezco, porque yo lo considero así, porque yo no estoy de acuerdo. Y entonces se afianza en una especie de individualismo hedónico. La barrera del yo se levanta para detener, pero sobre todo para visualizarme, para ser visualizado. El otro elemento de la indignación light es la rebelión cool. Una rebelión cool es que soy rebelde, hay una rebeldía cool, que es facilitada por la misma parafernalia de la comunicación global. Tanto Lipovetsky como Bauman y el mismo Slavoj Zizek lo tratan de manera magistral. Y cuando ellos lo escriben, uno pensó, bueno, esta gente está exagerando. Luego uno va corroborando que ciertamente se llenan esos espacios que ellos catalogan dentro de este neoestado metafísico. Es un neoestado metafísico porque tiende a buscar unos espíritus de sostén que el pasado los presenta, pero no necesariamente fueron eficientes ni efectivos. No estoy hablando de una ideología ni de una religión. Estoy hablando de un tótem que sirve como andamiaje a la gente para soliviantarse. Porque el ser humano siempre está atareado con la incertidumbre, con el temor y con la duda. Eso han sido las fatigas del ser humano a través de la historia. Hoy la fatiga es el tedio, ¿no? El todo estar a la puerta de todo y el verse todo. Entonces genera un tedio, un hastío ontológico. Tedio o hastío ontológico es un cansancio del ser ante el abrumante proceso a que se enfrenta, de comunicación abundante, tecnología abundante, información abundante, exposición de la intimidad abundante, el ego abundante. Es como dijo alguien, este es el siglo de la emoción, por lo menos esta parte inicial del siglo. Este primer cuarto de siglo es el siglo de la emoción, es un siglo neuropsíquico. La gente está tapiada y estimulada y empujada por el elemento emocional. Por encima de lo racional, de lo ponderable, de lo argumentativo, de lo lógico pensante. Está la emoción como a tomar de mano. Y ha sido esta otra de las estampas del periodo. Hay una economía psíquica, hay una exposición de lo íntimo del ser como nunca antes, hay un rasgo dominante del consumo como pocas veces, y al final hay un dominio general de la emoción del ser. La parte posterior del cerebro termina apropiándose de las decisiones con mayor frecuencia que la parte anterior del cerebro, que es donde está la racionalidad, la ponderación y el análisis. Me refiero a la corteza prefrontal. ¿Por qué eso? Porque el mundo de hoy es muy neurosensitivo. Al estar tan atravesado el ser humano por una interminable matriz de comunicación que lo expone todo, lo evidencia todo, entonces el ser humano está como a flor de piel, sensiblemente estimulado, y las reacciones no se dejan caer. Uno puede encontrar personas incluso dotadas de conocimiento o personas que no tengan dominio del conocimiento y pueden tener el mismo comportamiento. Hay una cohesión en ese sentido, si cabe la palabra, hay una cohesión en el mundo sensible. En este caso, el mundo de la emoción tiende a abanderarse sin establecer, ¿verdad?, los tonos, ¿no?, sino que se van por el mismo lado. Todo esto fue previsible por Lipovetsky y el propio Byung-Chul Han. Ellos dijeron, después,
en eso coincidieron en que tuvieron un gran enfrentamiento, pero dijeron, después del COVID, se van a desatar muchos fenómenos antiguos y muchos espíritus del pasado. El ontocentrismo, el egocentrismo, el narcisismo, el individualismo y la rebeldía a punta de pelo, como se dice popularmente. ¿Es del todo malo esto? No es un fenómeno entendible. El problema es que se levantan barreras muy anticientíficas, muy, pudiéramos decir, banderas que son obcecadamente anticientíficas. En que eso se coincide con otros autores como no solo Lipovetsky Bauman, sino Sloterdijk. Sloterdijk es Peter Sloterdijk, así Peter, no Peter. Peter Sloterdijk lo trata también. ¿Cómo se desplaza el mundo de la racionalidad por la vulgata? Es decir, la opinión vulgar, pero santeada y artesonada de la mayor fuerza y poder de quien la sostiene, aunque no pase el filtro epistemológico de lo racional. ¿Hasta cuándo se tenderá? No lo sabemos. La ciencia tiene y ha tenido una especie de ostracismo histórico, y es que la ciencia, en toda su dimensión y magnitud, aunque favorece casi a todo el mundo en todo, la ciencia solo es practicada y defendida por una minoría muy ínfima. Es una élite real, histórica. O sea, la ciencia tiene a contramano de su operativa y de su función, que se practica y se cree y se sigue por un grupo muy limitado. Y toda la historia humana, en todos los periodos, siempre ha tenido una postura anticientífica, regularmente mayoritaria. O sea, la mayoría de la gente se van contra la ciencia, aunque estén usando estos aparatos que la ciencia hace. Y por aquí insultan, por ejemplo, insultan por este aparato que precisamente la ciencia le ha tributado. Y es muy común encontrarlo. Se necesita un dejo de mucha tolerancia y de comprensión. No es que la ciencia esté por encima, no es que la ciencia sea superdotada, no es que la ciencia sea altanera, no, todo lo contrario. Yo lo escribía en estos días, la ciencia es humilde, se equivoca, falla, lo reconoce y reconduce el camino y toma otro. Y dice, no funcionó, funcionó solo a media, la vía es esta. Es común encontrar eso en la ciencia. O sea, la ciencia tiene un ápice de humildad que regularmente desafía a la soberbia. La ciencia puede errar y lo admite, puede equivocarse y lo entiende. Pero hay creencias que son holóticas. Holóticas con H quiere decir están rodeadas de enteridad, ¿no? No la penetra por ningún lado y se mantienen fija, inconmovible, inmutable, incambiable. Y no importa que la evidencia la vaya venciendo, ¿no? Aún mantienen en el punto fijo de una especie de sesgo eterno. Y ese es uno de los inconvenientes que la ciencia ha tenido siempre. El otro elemento que tiene la ciencia es que al no tener una verdad sentada, única y eterna, entonces la ciencia maneja la provisionalidad. Y cuando algo falla o no se produce de manera perfecta, entonces los atacantes de la ciencia dicen, mírenlo ahí. Lógicamente, la ciencia es que ha hecho las invenciones, los medicamentos, los procedimientos, las vacunas. La ciencia es que ha elaborado las metodologías para nosotros prolongar la vida. Imagínense ustedes, el pueblo dominicano tenía en el año 1980 62 años de esperanza vida. Desde el 80 hasta el 85, 62, 63 años de esperanza vida. Y antes de ese periodo tenía 52 años de esperanza vida, de los años 70 hacia abajo. Hoy un dominicano tiene una esperanza vida de 73 años. Pero además
hay más estudiantes, hay más gente que sale del país, hay más gente que ha aprendido cosas, somos mucho más en cantidad, pero aún así la gente no valora eso. Piensa en un pasado. Cuando Trujillo la educación era buenísima, pero la universidad solo tenía 1000 gente. No llegaba a 1200 personas y había una sola universidad que controlaba la dictadura. Pero la gente no piensa que hoy tenemos, mal que bien, más de 40 centros de educación superior y que cientos de muchachos pueden salir al exterior a formarse y que eso en el tiempo va a generar una comunidad científica cada vez mayor y más desarrollada. Pero los espíritus del pasado obnubilan, no dejan comprender a cabalidad y enceguecen. Por eso una cosa es opinar y otra cosa es teorizar. Por eso una cosa es la opinión y otra cosa es la verdad. Por eso una cosa es elaborar una teoría y otra cosa es emitir una opinión. Son totalmente disímiles. Los griegos le llamaban doxa y episteme. Episteme es el pensamiento lógico, racional, el pensamiento científico, el pensamiento tecnológico. Doxa es la opinión que yo estoy vertiendo ahora. Ahora yo estoy haciendo una opinión sobre algo que he considerado. Pero Katarín Caricó o la pareja turca que inventaron la vacuna no opinaron. Ellos elaboraron una teoría, Sahin y Tureci, y terminaron patentizando un suero biológico que se llama vacuna. Esa es la diferencia. La ciencia es imperfecta. ¿Por qué? Porque las únicas perfectas son las ilusiones en el mundo humano. La ciencia, por lo tanto, puede en un momento flaquear y puede en un momento no dar respuesta completa o la respuesta necesaria. Así ocurrió desde antes de Descartes, así ocurrió con los griegos, así ocurrió con los presocráticos, así ocurrió en la revolución industrial, en el iluminismo, en el siglo de las luces, en la revolución del siglo XX y está ocurriendo ahora en el siglo XXI, el periodo post-digital. Al final, recordarles que hay una rueda, esa sí que es imparable, indetenible, incambiable y que no se sale de curso. Puede un momento parar un poquito, reducir velocidad, salirse brevemente del eje, pero nunca abandona el curso. Se llama la dialéctica. La dialéctica es esa rueda grande y pesada que va aplastando el tiempo. Por más que se brinque y se salte, esa rueda es indetenible. Quienes le dan valor o disvalor, o sea, que le quitan valor, son las acciones humanas. Pero la dialéctica es una rueda que no se detiene. Alguien dijo, y lo escribí en estos días, la rueda es el reloj perfecto de Dios. Va marcando la hora, no importa qué usted piense y qué usted quiera. A nosotros nos corresponde enderezar, ¿verdad? Las huellas, mejorar las huellas que va dejando la dialéctica. Pero de que las cosas son indetenibles, eso puede estar seguro que así ha sido y será mientras estemos en este espacio pequeñísimo del tamaño de un grano de frijol en el universo, lleno de oxígeno, de hidrógeno, de helio, de minerales, de tierra, de animales, de plantas y de seres humanos. Y de agua, que es la tierra. Mientras estemos aquí, así seguirá la rueda de esa historia y de ese destino, el destino humano. Señores, gracias. Traten de racionalizar siempre, de pensar más allá de lo evidente, de lo que se puede ver en la piel, meterse en la profundidad, incluso la profundidad de los siglos, como diría Sabater. Gracias por acompañarnos en este Domingo Sin Estrés. A Francia Avaloy, que es Mortgage Banker, llámela para cualquier asesoría y préstamo hipotecario al 718-344-0819. Nos vemos el próximo domingo en Domingo Sin Estrés y toda la semana, Dios mediante, en el Café con Nieves.